Un libro maravilloso, esta epístola a los Efesios. Leemos la palabra entonces en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestro tema el día de hoy, hermanos, se titula Sola Gratia, y son las palabras latinas para referirse a gracia solamente o únicamente a través de la gracia. Ese es nuestro tema el día de hoy. Por favor, acompáñenme a orar y oren por mí. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana que nos permites estar acá en tu casa. Desde ya, Señor, venimos rogándote que tomes el control de todo lo que vamos a hablar acá. Danos, Padre, sabiduría, danos entendimiento para poder explicar tu palabra, para poder hablarla. También al pueblo, Señor, para recibirla, para abrir su corazón y atesorar este tema que es un tema muy importante para la iglesia. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Estas doctrinas que vamos a estar hablando en estos días, hermanos, son doctrinas que nos distinguen de todas las demás iglesias y religiones del mundo. La iglesia cristiana evangélica de sana doctrina, la iglesia que surgió tras la Reforma Protestante, es la única iglesia en el mundo que cree en la doctrina de la gracia. Sin embargo, a través de los años ha sido una doctrina muy mal comprendida por la iglesia. ¿Qué significa esto de ser salvos únicamente por medio de la gracia? Es un tema que a la iglesia le resulta complejo. La iglesia confunde mucho la gracia con la fe y se atora mucho cuando dice la Biblia que tenemos que hacer algunas cosas como cristianos, como congregarnos, servir, orar, leer la Biblia. La gente dice, pero ¿por qué si yo soy salvo por fe únicamente, por gracia, por medio de la fe? Hay cosas que Dios demanda de mí y crea una confusión en las personas. Al grado de que hay personas que de hecho abandonan el evangelio de la gracia y se vuelven tras un evangelio de obras. A la iglesia en estos tiempos, hermano, se ha introducido mucho el evangelio de las obras. Un evangelio legalista que enseña lo siguiente, te dice, si tú faltas a una vigilia y el Señor viene, te quedaste. Porque la Biblia dice que el día que el Señor venga, que nos encuentre, dice vigilantes. Y la gente agarra un solo versículo sin interpretar todo el contexto de la Biblia y de un solo versículo saca una doctrina. Y eso es un error que como iglesia no podemos cometer. Las doctrinas de la Biblia, para estar bien fundamentadas, deben de estar bien entendidas desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque la Biblia es un libro de doctrinas. Hoy día mucha gente en muchas iglesias dice, no, nosotros no queremos hablar doctrina. Lo que ignoran es que cada tema de la Biblia es un tema doctrinal. Aquí muchos de nosotros ya lo sabemos porque, bueno, tenemos años tratando de reformar la iglesia y que la iglesia vuelva a lo que es el amor por la palabra y que vuelva a tener el entendimiento correcto de cada versículo. Pero hoy día, hermano, hoy más que nunca estamos viviendo un tiempo en donde la iglesia cristiana es ignorante de lo que cree y es ignorante de lo que hace. Hacemos muchas cosas que no sabemos ni por qué las hacemos. El día de hoy quiero presentar unos argumentos que desde mi punto de vista y en los años que he estado estudiando estas doctrinas son argumentos irrefutables que no dejan lugar a dudas a que somos salvos únicamente por medio de la gracia. Esta doctrina de la gracia es una doctrina tan importante que la iglesia que la tiene bien entendida se mantiene firme y la iglesia que no la comprende se derrumba. Así de importante es esta doctrina, es un cimiento de la iglesia. Si no la entendemos bien, vamos a acabar desviándonos de la verdad. ¿Ok? Pero primero vamos a ver qué es sola gratia. Es una de las 5 solas de la Reforma Protestante. La semana pasada estudiamos sola escritura. ¿Ok?
que fue la bandera o fue el grito de guerra de los reformadores para decir: no queremos estar apegados más a tradiciones y dogmas de la iglesia, sino que queremos volvernos a lo que la palabra dice y vivir por lo que la palabra escrita dice. Pero esa sola escritura es solamente uno de los 5 pilares de esta reforma, porque también tenemos sola gratia, que es el tema que vamos a ver hoy, sola fide, el tema del domingo que viene, solus Christus y soli Deo gloria, que son frases en latín para decir solo la escritura, solo por gracia, solo por fe, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Qué es sola gratia? Entonces, estas 2 palabras latinas significan que solamente por medio de la gracia es que Dios da salvación a los pecadores. Este fue un clamor central de los reformadores en contra de la misa, porque la misa instituida por Roma decía que la misa, y dice hasta hoy, es un sacrificio verdaderamente propiciatorio, al grado de que la doctrina de la transubstanciación enseña que cuando el sacerdote levanta el vino y la hostia para consagrarla, literalmente se vuelve el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso, cuando tú le preguntas a una persona de esta iglesia, de la Iglesia Católica Romana, si ha recibido a Cristo, te dice: yo recibo a Cristo todos los domingos, o cada vez que comulgo, que así es como ellos le llaman a la Eucaristía, a recibir el pan, a recibir la hostia, porque la doctrina de la transubstanciación enseña que es literal. Nosotros sabemos que es algo simbólico instituido para la iglesia en forma permanente hasta que la iglesia sea quitada. La semana que viene vamos a estar celebrando la Cena del Señor y vamos a estar haciendo esto en forma simbólica, no literal, para recordar la muerte del Señor y para anunciar su venida. Pero Roma enseña que esa Eucaristía es tan poderosa que en el momento en que las personas la toman y se confiesan, son perdonados todos los pecados que esa persona haya cometido. Fue uno de los dogmas que hizo que los reformadores, al estudiar la Escritura, cambiaran todo ese dogma romano y enseñaran que la salvación es solamente por la gracia mediante la fe. La gracia significa que nuestros pecados son imputados a Jesús cuando Él fue a la cruz del Calvario, y que ahora nosotros estamos siendo justificados por su sacrificio. Por eso una de las 5 solas es solus Christus. No hay salvación fuera de Él. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie va al Padre si no es a través de mí. No hay obra humana, escuche, que pueda ser la base de la salvación de un pecador. No hay método, no hay técnica, no hay estrategia de hombre que pueda salvar el alma de un pecador. El corazón de un ser humano no tiene la capacidad de producir la fe salvadora. La fe salvadora es recibida por gracia. Entonces siempre primero va a ser la gracia antes que la fe, siempre. Mucha gente se confunde, dice: ¿qué es primero, la gracia, la fe o la gracia? El domingo que viene hablaremos sola fide, solamente a través de la fe. La gracia de Dios es un favor no merecido, y cuando tú recibes la gracia, parte de esa gracia es que Dios te está dando la fe para que ahora tú puedas creer en el sacrificio expiatorio por ti que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces primero es la gracia. Sin gracia no podemos tener fe. Es un don. La fe es un regalo que Dios nos dio por gracia sin merecerlo. Ignorar la doctrina de la gracia en la iglesia ha provocado que se prediquen muchos evangelios falsos. Está el famoso evangelio de la autoestima. Es un evangelio de moda. Consiste en decirle al pecador que es un campeón, que es grande, que fue llamado para hacer grandes cosas aun cuando esta persona no se haya ni arrepentido. Hay gente que se atreve hasta a darle profecía de grandeza y de un montón de promesas a gente que no son ni nacidos de nuevo. Pero ese es el evangelio de la autoestima. Esto va completamente en contra de la doctrina de la gracia.
Porque la doctrina de la gracia nos enseña que nosotros no somos merecedores de nada y que todo lo que nosotros tenemos es por la gracia de Dios, porque Él nos escogió. No merecíamos ser redimidos, no éramos mejor que nadie, sino que Él nos vio, nos amó y nos escogió para nosotros poder ser salvos. Y lo que somos es unos pecadores en un proceso de santificación para poder hacer la voluntad del Señor. Está el evangelio de la autosuficiencia, un movimiento que enseña que en ti está todo el potencial para ser rico, para ser grande, para triunfar. Mientras que en realidad la gracia lo que hace énfasis es que nosotros, separados de Dios, nada podemos hacer. Que lo necesitamos para todo en nuestra vida. Que se ha vuelto Cristo la razón por la cual nosotros vivimos. El famosísimo evangelio de la prosperidad, que en lugar de llamarlo evangelio deberíamos de llamarlo el antievangelio, porque contradice todas las verdades de los evangelios y de las cartas de los apóstoles y de la doctrina cristiana. Es un evangelio que no son buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Evangelio significa que Jesús murió por ti en la cruz para ser salvo. Pero el evangelio de la prosperidad enseña lo contrario, que Dios murió por ti para que tú seas rico, para que tú tengas dinero. Los evangelios de hoy más bien parecen productos que se están ofreciendo a los pecadores, y los pecadores más bien ahora parecen clientes de estos evangelios falsos. No sé si usted ha visto, pero hay personas, hermano, que algunas veces en algunos lugares, cuando se está predicando este famoso evangelio de la prosperidad y se está dando una palabra, si tú crees esta palabra serás grande, tu empresa será grande. Y hay personas que pasan corriendo con dinero al altar y lo tiran en la escalera del altar o en las gradas o en el altar y dicen: yo quiero esa palabra para mí. Así que aquí está, yo creo esa palabra, y tiran billetes de 20, de 50, de 100, los tiran en el altar. Pero háblele a esa gente que no se ha arrepentido, que no vive en santidad, háblele de que Dios aborrece el pecado, que se aparten de todo lo que a Dios no le agrada, para ver si pasan corriendo a arrepentirse al altar llorando. Pasan corriendo al altar a dejar dinero porque dicen: esta palabra me gustó, me está diciendo que voy a tener una compañía más grande, me están diciendo que voy a ser prosperado, que mi hijo va a ser el presidente de Estados Unidos, que yo soy el más guapo de todos de la congregación. Pasan corriendo y dejan dinero en el altar diciendo, ya utilizan un cliché famoso: yo sello esta palabra con esta ofrenda. El evangelio de la gracia es un evangelio que nos enseña a nosotros que no hay nada que nosotros podamos dar a Dios, ni por la salvación, ni por sus bendiciones, ni por la santificación de regeneración que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. La gente pasa corriendo con dinero, pero cuando se les habla de arrepentimiento, de dejar el pecado, entonces se enojan. Esto nos muestra una gran verdad. La gente está dispuesta a pagar para oír un evangelio que les conviene, un evangelio que los exalta a ellos, que les exalta el ego, y están dispuestos a enojarse si les hablas la verdad. Están dispuestos a pagar por mentiras, pero se enojan ante una verdad que nos dice que debemos de honrar a Dios y hacer su voluntad. Ninguna religión en el mundo, hermanos, más que el cristianismo bíblico, enseña que la salvación es por gracia solamente. Le voy a hacer mención de algunas religiones. En el judaísmo, por ejemplo, la salvación es por medio de guardar las obras de la ley, cosa que nadie ha logrado ni logrará jamás. Ningún hombre, voy a adelantarme un comentario de la prédica del domingo que viene, ningún hombre en el tiempo del Antiguo Testamento fue salvo por guardar la ley, porque ninguno la guardó a cabalidad. En el budismo se trata de seguir algunos pasos para encontrar un estado de liberación de una cárcel humana en la que supuestamente los humanos nacen, y ahora les toca seguir ciertos pasos
para dejar de ser egoístas y a través de la meditación pensar en los demás. Así fue como Buda recibió la revelación del budismo. Meditando él llegó a la conclusión de que él estaba preso en una cárcel de pasiones y que tenía que dejar el egoísmo para ver por el prójimo. Así que abandonó a su esposa, abandonó a sus hijos y se fue a meditar. Y eso me parece a mí que es un acto egoísta, ¿no? Abandonar a sus hijos. En el hinduismo creen en la reencarnación, en el karma. Enseña que entre más reencarnaciones tú tienes, más te vas perfeccionando. Y que si ahora tú eres una persona mejor que los demás, es porque en las vidas pasadas te has ido perfeccionando por medio de la reencarnación. Y ahora tienes una mejor karma, una mejor energía que te rodea y por lo tanto tienes una mejor vida. En el Islam se hace un balance entre obras buenas y obras malas, y si las buenas son mayores que las malas, entonces eres salvo. Y el catolicismo romano, que cree en una especie de salvación por gracia, ayudándose de obras, porque esa gracia no es suficiente y es necesario que la persona también redima una parte de su ser por medio de las obras. Lo primero que quiero que hablemos, hermano, es que el hombre es pecador, porque esto es el punto crucial que nos ayuda a entender la gracia. El hombre es pecador. La naturaleza de nosotros los hombres es el pecado. Por eso la salvación no puede ser por obras. La Biblia es un libro, hermanos, que cuando nosotros lo vamos a interpretar, debemos de usar el contexto que está alrededor de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, ¿qué leímos ahora? Efesios 2:8 al 9. Nos dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero no nos dice qué es la gracia. No nos ayuda a entender qué es la fe. Uno puede gritarlo y decir la salvación es por gracia mediante la fe. Sí, ¿qué es la gracia? ¿Y qué es la fe? Para eso necesitamos entender el contexto de los versículos que rodean nuestro pasaje. Vaya por favor conmigo a Efesios 2:1. Vamos a empezar desde el verso 1. 1 al 7. Vamos a leer estos versos y luego vamos a analizar las palabras clave que nos ayudarán a entender Efesios 2:8 y 9. Dice así, ¿lo tiene? Dice, y Él os dio vida a vosotros. Ponga atención en estas palabras. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4. Pero, esta palabra es crucial porque esta palabra le da un giro de 180 grados a los primeros 3 versos y nos lleva en otra dirección. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahí está entre paréntesis y luego en el verso 8 obviamente ya leímos. Dice más específicamente, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estos 7 versículos, si no se entienden, jamás entenderá usted el verso 8 y el verso 9. Este es el contexto del pasaje. La primera regla de la hermenéutica, que es una ciencia que se usa para interpretar la Biblia, dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Muchas veces nos estamos quebrando la cabeza con un versículo y es tan fácil leer los versículos que rodean ese verso para poder comprender qué quiere decir ese verso. Vamos a analizar las frases claves de este pasaje. En primer lugar dice, estabais muertos. Dios nos vio, nos escogió cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora preste atención, porque un muerto está ¿qué? Muerto. Un muerto no puede hacer nada.
La familia es la que recoge el cadáver, reclama el cadáver, lo lleva a la funeraria, lo viste, si es que en la funeraria lo viste el encargado de la funeraria, lo transportan al panteón, lo entierran. El muerto ya no puede hacer nada, está muerto. Él no dice, por favor vengan que ya me morí y arreglen todo. No, ya desde el momento en que el espíritu sale del cuerpo, esa persona está completamente a expensas de las personas que se hayan quedado con el cadáver. Si los que se quedaron con el cadáver deciden tirarlo en un basurero, el muerto ya no puede hacer nada. No puede ni enojarse por lo que lo tiraron en un basurero, ni levantarse de ahí e irse y decir, no, es que este lugar está muy feo. No, está en manos de los demás. Nosotros estábamos muertos en el pecado y en los delitos. Nosotros por nosotros mismos no podíamos hacer absolutamente nada por nosotros. Muertos. Ahí fue cuando Él, nosotros estando muertos, ¿qué dice? Que andábamos en ese pecado, de ahí fue que Él nos tomó. Ahora la siguiente frase, no solamente estábamos muertos, ojo, aquí le voy a hacer una aclaración. Estábamos muertos en el pecado, porque nos deleitábamos en el pecado, pero estábamos vivos en el sentido espiritual, estábamos vivos a deleitarnos en el pecado. Acuérdese que una cosa es muertos en el pecado. ¿Qué es eso? Estar practicando el pecado. ¿Y qué significa muertos al pecado? Que tú no practicas el pecado. Son dos cosas diferentes. Eso ya lo hemos estudiado en el pasado. Sin embargo, estábamos vivos a las obras de la carne. Estábamos tan vivos que hasta nos pasábamos de vivos pecando. Lo que estábamos era muertos espiritualmente. Espiritualmente nosotros no teníamos la capacidad de decir, ya me cansé de esto y yo quiero cambiar porque yo quiero. No, ahí fue cuando Él te agarró tú estando muerto. No fue tu decisión, fue decisión de Él. Muchas veces la gente dice, estoy feliz porque ya encontré a Cristo. No, error, tú no encontraste a Cristo. Cristo te encontró a ti. Porque la Biblia dice que no es que nosotros le amamos a Él primero, sino que dice que Él nos vio y nos amó a nosotros primero. Pero no solamente estábamos muertos practicando el pecado, también estábamos, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, había una autoridad espiritual, demoníaca, que nos estaba influenciando. No es que quizás estábamos poseídos por demonios y andábamos allá en el mundo todos los días manifestándose espíritus en nosotros, no, sino que estábamos bajo la influencia de Él. Nos gustaba todo lo que Él nos ofrecía, la droga, el mundo, el adulterio, los placeres carnales, la fornicación. Nos deleitábamos maldiciendo, blasfemando contra Dios, engañando, defraudando a los demás, robando al débil. O sea, había una influencia del mundo y del diablo sobre nosotros que nos tenía atados en el pecado. Estábamos en el lodo del pecado. No sé si usted alcanza a ver la dimensión de esta gravedad. Estas dos expresiones, que estábamos muertos y estábamos bajo la potestad del príncipe del aire, significa que estábamos dentro de un calabozo que sus paredes eran infranqueables. O sea, no podíamos salir de allí. La puerta era de hierro y era gigantesca, y por nosotros mismos no podíamos salir de ese calabozo. Tenía que ser a fuerza una persona de fuera que tuviera la llave para abrirnos esa puerta. Por nuestras obras o por nuestros méritos jamás hubiéramos salido ahí. ¿Alcanza usted a ver la dimensión de la gravedad? ¿Cómo era nuestra situación espiritual antes de que Cristo nos escogiera? Eso era grave, estábamos muertos. Pero no solo eso, también éramos hijos de ira. Esa es la siguiente frase que vamos a ver. Es una expresión importantísima para entender la gracia. Si usted no entiende que antes de que Cristo lo escogiera usted era un hijo de ira, usted no va a entender la gracia. ¿Qué significa ser un hijo de ira? Muchas veces nuestros hijos se portan mal, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen hijos que se portan mal? Todos. Y cuando nuestros hijos se portan mal, no siempre generan nuestra ira, ¿verdad? ¿Verdad que no? A veces uno los disciplina y los castiga y hasta te duele. Tú dices, ay, es que en realidad no estoy tan enojado, pero si no lo corrijo, ¿qué va a pasar? Lo va a seguir haciendo y yo no quiero que lo siga haciendo. Hasta nos duele algunas veces traer una disciplina, un castigo. Pero en otras ocasiones nos llenamos de ira, ¿sí o no? Cuando nuestros hijos tienen una conducta que pasó el límite. ¿Es pecado airarse? No, lo que es pecado es
tener manifestaciones pecaminosas como maldecir o abusar de nuestros hijos. Nosotros, si controlamos nuestra ira a la hora de corregir a nuestros hijos, no estamos pecando. Y venimos y por medio de esa ira aplicamos la disciplina, no nos vamos a sentir mal. ¿Por qué? Porque esa ira está siendo satisfecha por medio de la justicia que nosotros estamos haciendo. Usted le dice a su hijo: te portaste mal, me has hecho enojar, mereces esto, y por esto que mereces, este es el castigo. ¿Usted qué siente? Usted siente paz. La ira de usted fue satisfecha por la justicia que se acaba de hacer. Nosotros éramos hijos de ira cuando estábamos en el mundo. Lo que nosotros merecíamos era el castigo de Dios. Lo que merecíamos era que Dios viniera y nos cortara. Eso era lo que merecíamos. Hay mucha gente que se la da de muy merecedor. Yo estoy aquí porque yo decidí en mi corazón buscar a Cristo, y además yo ni era tan malo en el mundo. Yo no tomo, no le pego a la mujer, no maldigo. Y hay gente que allá en el mundo cree que por sus buenas obras será salvo. El infierno está lleno de gente que por buenas obras y por moral hubieran merecido la salvación, pero es por gracia, es por medio de Cristo que Dios nos escogió. Y mire la siguiente expresión. Aquí es donde ya nuestro pasaje que estamos estudiando da un giro. Pero, verso 4, Dios que es rico en misericordia. O sea, vemos cómo pasa de estar hablando de un grupo de gente que está muerto, espiritualmente muerto, que espiritualmente no hay ningún futuro para esa persona, que está bajo la influencia de Satanás y de todos los placeres que el mundo nos ofrece, atados, cautivos con un lazo de parte del diablo, hijos siendo también hijos de ira. O sea, que merecíamos el castigo. Si Dios en ese momento nos hubiera cortado y nos hubiera castigado, Dios no estaba siendo injusto, estaba siendo justo porque lo merecíamos, deleitándonos en la carne. ¿Y qué pasa? ¿Qué hizo ese grupo de gente para ahora recibir la misericordia? ¿Dice ahí la Biblia que hizo algo? No, ese grupo de gente no hizo nada. Dios fue el que, siendo rico en misericordia, extendió su gracia y su favor para poder sacarnos de ahí donde nosotros estábamos. ¿Qué es la misericordia? Hay gente que confunde muchas veces la misericordia con la gracia. Misericordia es no recibir el castigo que mereces. Eso es misericordia. No recibir el castigo que mereces. O sea, nosotros merecíamos el castigo, merecíamos la muerte, merecíamos perdernos. Y Dios, que es rico en misericordia, no nos dio el castigo que merecíamos. ¿Pero por qué no nos lo dio si lo merecíamos? Por gracia. Ahora, ¿qué es gracia? Gracia es recibir la salvación que tú no merecías. ¿Alcanza a ver la diferencia? Lo voy a repetir. Misericordia es no recibir el castigo merecido, y gracia es recibir la salvación no merecida. Le voy a poner un ejemplo para aclararle un poco las ideas, porque es un juego de palabras que lo tiende a uno a confundir. Usted tiene un hijo y el hijo le llega con malas notas el lunes, y usted viene y una mala conducta, en fin, merece un castigo, y usted viene, agarra el cinturón, o no sé con qué le da usted, la chancla voladora, y usted agarra y viene y le da a su hijo una disciplina porque tuvo una conducta reprobable en la escuela. Aparte de sus notas están mal, su conducta, su carácter. Y usted le dice al niño después de castigarlo. Primera pregunta: ¿se merecía ese niño el castigo? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque hizo algo que estaba incorrecto. Usted como padre vino y trajo la disciplina. Y usted le dice: mañana martes, mijo, si tú me vuelves a traer un comment aquí de la maestra, que tu conducta sigue mal, tus notas siguen mal, tu actitud está mal, te voy a volver a dar. Y no solo eso, sino que te prometí llevarte al parque el martes en la tarde, no te voy a llevar al parque. Entonces el martes llega el niño y usted está hasta allá sudando, ¿verdad? Nervioso porque va a ir a ver lo que dijo la maestra. Y va usted abriendo la agenda y el niño trae otra vez un comment ahí. Este niño sigue en la misma actitud, no cambia, no pone atención, se portó mal con otros amigos. Entonces usted viene y en ese momento el niño se merece el castigo, pero en ese momento usted ve a su hijo
y lo ve y dice, ay, pobrecito, tiene 5 años. No sabe lo que hace este muchachito. Ya ayer le pegué y si le pego ahora quizás no es el método correcto. Ahora voy a hablar con él, le voy a dar amor. Así que ahora usted le quita el castigo que merecía. Y usted no te voy a pegar, hablemos. Pero no solo eso, sino que al pasar las horas, al ratito, usted dice en su corazón, ¿y sabes qué? También te voy a llevar al parque. Fíjese, ahí está misericordia y gracia. Número 1, usted le retiró el castigo merecido. Y número 2, le dio el privilegio de ir al parque no merecido. Eso es la diferencia entre misericordia y gracia. Mucha gente se confunde y no entiende estos conceptos. El proceso de gracia de parte de Dios hacia nosotros comienza primeramente porque Él tiene misericordia. Nos vio perdidos. No había esperanza para nosotros. Nada bueno podía salir de nosotros. Y luego mire lo que pasa a ser Dios. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Pero cómo? Si estábamos muertos. Bueno, nos resucitó. Hizo que nuestro espíritu fuera vivificado y ahora nuestro anhelo sea hacer su voluntad. Y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. La pregunta aquí sería, ¿es Dios injusto por darnos algo que no merecíamos? Porque un juez terrenal, si da una condena no merecida al condenado, es un juez injusto. Supongamos que a usted le matan un ser querido y están juzgando al asesino en la corte y los datos y la información dicen que él fue, no hay duda que él fue, y el juez viene y le dice, te declaro inocente, puedes irte. ¿Ese juez está siendo justo o injusto? ¿Está siendo qué? Injusto. Está siendo injusto, ¿por qué? Porque todo apunta a que ese hombre fue el asesino, el ADN, toda la investigación, y él lo libera. La familia del que murió quedaría llorando, indignada, apelando el caso, esto no es justo, etcétera, etcétera. Pregunta entonces aquí, ¿cómo es que Dios nos hace justos siendo que nosotros éramos injustos? ¿Esto no hace a Dios injusto? No, ¿por qué? Porque alguien ya pagó el precio por nosotros. Toda la ira que nosotros merecíamos que fuera derramada sobre nosotros fue derramada sobre alguien más. Eso es lo que significa expiatorio. Sacrificio expiatorio es tomar el lugar, morir en lugar de. Por eso todos los sacrificios en el Antiguo Testamento que eran sacrificios expiatorios y mataban al corderito y mataban al palomino y mataban a la vaca y mataban a todos los animalitos que habían sido prescritos por Dios como sacrificio, eran sacrificios expiatorios porque esos animalitos morían en lugar del pueblo. ¿Quién merecía morir? El pueblo, porque el pecador merece la muerte y eso es justicia. Entonces, ¿qué hizo Dios para declararnos justos siendo que éramos injustos? Y al declararnos justos, Él se volvía injusto si alguien no había satisfecho la ira de Él. Primero la ira de Él tenía que ser satisfecha para que nosotros pudiéramos ser justificados. Vaya conmigo a 2 de Corintios 5:21. Y este tema para muchos yo sé que resulta difícil, lo pueden ver 10, 15 veces en YouTube si quieren hasta que traten de agarrar lo más importante porque es un tema un poco complejo. Les repito, estas doctrinas en la iglesia se han olvidado, ya no se predican, por eso hoy está todo el evangelio torcido. Vea, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cómo fue satisfecha la ira de Dios para que fuéramos declarados justos? Por medio del sacrificio de Cristo. Escuche esto, Cristo fue a la cruz y cuando fue a la cruz, la ira de Dios fue derramada sobre su vida como si Él hubiera vivido nuestra vida. Eso significa justificación, tomar el lugar de alguien más. Cristo al ir a la cruz recibe la ira de Dios como si hubiera vivido nuestra vida de pecado, para que nosotros al ir a la cruz, escuche, para que nosotros al ir a la cruz recibamos la salvación como si hubiésemos vivido la vida de santificación que Él vivió. O sea, Él cargó a la cruz todos nuestros pecados, recibió la ira de Dios, la justicia de Dios fue satisfecha, fuimos llamados justificados y ahora nosotros no recibimos más la ira, sino recibimos
por gracia, mediante la fe en ese sacrificio, la vida eterna. Lo repito, Cristo murió en la cruz como si Él hubiera vivido mi vida de pecado, para que yo vaya al cielo como si yo hubiera vivido su vida de santidad. Entonces, la salvación es de Dios, porque ningún muerto puede decir yo quiero ser salvo. Ningún hijo de ira puede decidir yo quiero dejar de ser hijo de ira. Ninguno que está influenciado por la potestad de Satanás y atado con los lazos de Satanás puede decir suéltame y me hago libre de ti sin que Dios interceda. Esto incluye a todos. ¿Por qué la salvación es por gracia entonces? La salvación es por gracia. Escuche esta ilustración. Porque si Dios tomara a todos los hombres que han vivido en la historia de la humanidad, desde el primer hombre, Adán, hasta el último hombre que viva, que sea el último hombre que nazca antes del fin del mundo, si Dios tomara a cualquiera de todos los hombres que han vivido en toda la historia de la raza humana y Dios comenzara a juzgar sus pensamientos, sus intenciones, sus palabras, sus omisiones, sus acciones, nadie podría ser salvo delante de Dios. Porque no hay ni uno solo bueno. Cuando a Jesús le dieron el título de maestro bueno, Jesús dijo en ese momento: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solamente ¿quién? El Padre. Ahora, entiendan el contexto en que Jesús lo está hablando. Él es bueno, pero en ese momento quiere dirigir la atención de sus oyentes al Padre, porque Jesús iba a ser sacrificado como si hubiera sido un pecador. Nadie es bueno, ni Abraham fue bueno, ni David fue bueno, ni Moisés fue bueno, ni José, que es uno de los hombres más santos de la Biblia, fue bueno, ni Daniel. José y Daniel son unos hombres que por donde tú le busques son irreprensibles, no cometieron ningún pecado. Pues aún si Dios se sentara con Abraham para juzgarlo por sus obras, Abraham hubiera sido condenado. Porque la salvación, hermanos, algo que ustedes deben de entender es que la salvación nunca ha sido por obras, aun cuando Cristo todavía no había venido. La única obra que salva es la obra expiatoria que Jesús hizo en la cruz. Entonces Dios nos escoge por gracia sin merecerlo. Estábamos condenados, no había esperanza para nosotros. Cuando nos escoge por gracia nos da la fe. Esa fe es una fe salvadora porque esa fe nos ayuda a creer en el sacrificio de Jesús para salvación, que Él es Dios, que Él es el camino al Padre, no hay salvación fuera de Él, que nuestra adoración es a Él, que toda nuestra vida gira alrededor de Él. Esa fe nos justifica. Cuando yo tengo esa fe salvadora en el sacrificio de Él, automáticamente es como si yo hubiera muerto en la cruz hace 2000 años pagando por mis pecados. Está tomando nuestro lugar. La salvación siempre ha sido por gracia. Vaya conmigo a Romanos 3:11 al 12, por favor. Romanos 3:11 al 12. Escuche, dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso dice aquí en el Nuevo Testamento. Pero pastor, ¿esta doctrina es del Antiguo Testamento? Claro que sí. Porque hay gente que dice Romanos es un libro que no podemos confiar, o Pablo es un hombre que no podemos confiar. Bueno, ¿de dónde tomó esto Pablo? Vamos a Salmo 14:1 al 3. Esto para reforzar, ¿no? Porque la doctrina de la gracia es una doctrina del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Vea, Pablo estaba mencionando el Salmo 14 del 1 al 3. Vaya conmigo ahí, dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. David, inspirado por el Espíritu Santo, le fue revelada la doctrina de la gracia. David dice en el Salmo 51, y él dice: sacrificio y holocausto tú no quieres, aunque yo lo daría, pero el sacrificio tuyo es un corazón contrito y humillado ante ti.
La misma maldad que hoy hay sobre todos los hombres de esta era cristiana del tiempo de la gracia fue la misma maldad que hubo en el tiempo del Antiguo Testamento también. Pastor, una pregunta: ¿cómo se podían salvar los hombres del Antiguo Testamento por el sacrificio de Cristo si Cristo no había venido? Qué bueno que me pregunta. Vaya conmigo a Hebreos 11:39. Hebreos 11:39 al 40. Dice, Hebreos 11:39 al 40 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Ahora, cuando tú lees todo el capítulo, está hablando de Abraham, está hablando de Josué, está hablando de Daniel, está hablando de todos los héroes cristianos de la Biblia del Antiguo Testamento. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Toda la gente del Antiguo Testamento fueron salvos porque creyeron proféticamente en el sacrificio de Jesús. Mire esa ilustración en la pantalla, me encantó. Y con esta frase usted va a entender esa lámina, esta frase. Mire, la gente del Antiguo Testamento fueron salvos creyendo en el Cristo que había de venir en el futuro. ¿Sí? Nosotros, la gente del Nuevo Testamento, somos salvos creyendo en el Cristo que ya vino en el pasado. Todos ellos, Abraham, David, los héroes de la fe que usted me quiera mencionar, sabían que todo lo que hablaba el Antiguo Testamento era profético y se estaba refiriendo al Mesías que había de venir. Fue en esa fe que ellos fueron salvos. Los sacrificios y la ley que ellos siguieron solamente fueron los mandatos y las prescripciones que Dios les dio para ellos como pueblo, pero eso no los salvó. Los salvó porque sabían que todo eso era sombra del que había de venir. Hebreos dice: una vez venida la sustancia, refiriéndose al Cristo que ya vino, ¿para qué vamos a seguir amarrados a las sombras? Si esos eran sombras del que había de venir. La gente del Antiguo Testamento entonces puso su fe en el Cristo que estaba por venir. Nosotros en el Nuevo Testamento la ponemos en el Cristo que ya vino. Y la salvación no es sino en Él. En conclusión, este punto: ¿por qué somos salvos por gracia? Somos salvos por gracia porque de otro modo ningún ser humano podría ser salvo. Nadie podría salvarse a sí mismo. En el momento en que un hombre o una mujer diga: yo estoy haciendo unas cosas también para completar mi salvación, se está blasfemando contra el sacrificio de Jesús. Se está diciendo que el sacrificio de Jesús no fue suficiente, no fue perfecto. Y en ese momento, una persona que confía en las obras para ser salvo está poniéndose a un nivel de Dios, como diciendo: yo también tengo poder para salvar. En el catolicismo dicen que después del bautismo las personas empiezan una etapa de autorregeneración. Es decir, el niño se bautiza, comienza a crecer, cada vez se va haciendo más moral, cada vez más se va haciendo más correcto. Llega a la adultez, en la adultez es más correcto todavía, más moral. Llega a un punto, según este dogma, que el pecador es tan autojustificado que Dios se ve obligado, y Dios dice: si no le justifico, voy a ser injusto. Porque es que este hombre es tan moralmente correcto que si yo no lo justifico sería ir contra mi justicia. Eso es un error. Todas nuestras buenas obras como seres humanos delante de Dios son como trapos de inmundicia. Isaías. Todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. En la prédica que viene van a entender ese balance entre fe y obras, porque hay una confusión ahí. La sana enseñanza bíblica entonces es que la salvación es por gracia, sin merecerlo, sin haber hecho ningún mérito. Y esto la Biblia lo enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué nos cuesta tanto entender la gracia? ¿Por qué la gracia es algo tan complejo que las personas nos cuesta entenderlo? Generalmente cuando alguien te regala algo y no es tu cumpleaños, decimos: ¿qué querrá? ¿Sí o no? Hoy fulano me dio un regalo y qué raro. Ya no tarda seguramente en pedirme un favor, dice uno, ¿no? Porque hay gente astuta, ¿no? Y si ya tiene planeado pedirte un favor en próximo mes, desde hoy te empieza a comentar en el Face: estás bien guapo,
estás no sé qué, y ya al mes sale el peine. Oye, por cierto. Uno tiende siempre como a desconfiar. Lo que es gratis nos causa a nosotros desconfianza. La gracia es algo que a las personas decimos, ¿cuál será el catch? Siempre nos genera dudar. La gracia nos genera dudar. Hey, me regalaron algo. Y lo segundo es querer ayudar. Ok, ¿cómo yo podría ayudar? Eso nos provoca la gracia a nosotros. Dudar, ¿será que Dios me salvó sin yo merecerlo? No, por si las dudas, por si no me salvó, voy a ver en qué le ayudo. Esa es nuestra tendencia humana. Vaya conmigo a Lucas 4:25 para que entendamos un poco lo que genera la gracia en el corazón de nosotros como humanos. Lucas 4:25, hermanos. Dice así, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Fíjese la reacción de la gente cuando ve que Dios escoge a alguien sin merecerlo. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Con esto no estoy diciendo o insinuando que Dios en ese momento amaba menos a Israel y por eso mandó a Elías a la viuda de Sarepta y mandó a Eliseo a Naamán el sirio. No, ese no es el tema. El tema aquí es que Dios, habiendo muchas viudas en Israel, Dios dice, ok, está bien, pero yo quiero en mi soberanía que Elías vaya a la viuda de Sarepta. Y habiendo muchos leprosos en Israel, Dios dice, sí, yo lo sé y está bien, pero yo quiero que Eliseo sane a Naamán el sirio. O sea, este es un mensaje de gracia soberana. Este es un mensaje que nos enseña a nosotros que Dios hace como Él quiere. Dios escoge a quien Él quiere. Yo tendré misericordia, dice Romanos. ¿De quién? De quien yo tenga misericordia. A Jacob amé y a Esaú lo aborrecí. O sea, Dios hace como Él quiere. La próxima prédica esto se va a aclarar todavía mucho mejor. Pero la gracia nos tiende a crear desconfianza a nosotros porque no estamos acostumbrados a recibir algo de gratis. Ahora, pregunta, si Dios no nos hubiera dado la salvación por gracia, nos lo hubiera dado a cambio de algo, ¿qué usted le podría dar a cambio a Dios por su salvación? ¿Qué le puede usted dar al creador del universo? ¿Qué puede usted hacer por Dios, que es el que con 3 dedos de la mano, hablando metafóricamente, juntó el polvo de la tierra? ¿Qué le puede usted dar a que es amo, dueño y señor del mundo, la tierra y su plenitud y los que en él habitan? Salmo 24. ¿Qué le puede usted dar al que es dueño del oro y la plata? Dice Ageo. O sea, Dios le dio la salvación a usted esperando algo a cambio de usted, por favor. Eso es una blasfemia. Eso es una blasfemia. Él nos la dio a nosotros. Dice la Biblia que la salvación es del Señor. La salvación es una obra completa del Señor, de principio a fin. No hay nada que usted pueda hacer porque usted estaba encerrado dentro de un calabozo con paredes de las cuales no podía salir, una puerta de hierro que solamente se podría abrir por afuera. Y resulta que Dios lo sacó de ahí para que ahora usted lo ayude a Él, para que usted le dé algo a Él a cambio. No. Vamos a nuestro verso clave entonces para que cerremos, porque ahí comenzamos y no lo analizamos, pero ya analizamos el contexto, que es lo más importante, porque el contexto es el que nos ayuda a entender qué es la gracia. En la clase que viene entenderemos qué es la fe. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es decir, es un regalo. No por obras para que nadie se gloríe. Y esta es la frase que estudiaremos la semana que viene, no por obras para que nadie se gloríe, porque esta es la frase que confunde a las personas. Y la gente podría pensar, ok, si yo soy salvo por gracia, ¿significa entonces que yo ya soy salvo, siempre salvo?
Eso es lo que la gente piensa. Dice, bueno, si yo soy salvo por gracia, Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, entonces ¿qué? Entonces yo ahora puedo hacer lo que quiera. Dios quiere que yo sea santo, pero yo no quiero ser santo. Que se decida Dios, o ya me salvó por gracia, ahora me está diciendo que yo sea santo. La clase que viene vamos a entender eso. Pero aquí hay un verso que nos lo irá aclarando por adelantado. Escuche. Pero primero, ¿qué es gracia? Gracia, entonces, hermano, para ir concluyendo, es el favor no merecido de parte de Dios para elegir de entre todos los seres humanos a los que han de ser salvos. Eso es gracia. Un favor no merecido. Dios escoge al que ha de ser salvo sin merecerlo. ¿Desde cuándo Dios eligió a los salvos? Vaya conmigo a Efesios 1:3. Efesios 1:3. Vamos a leer el 3, el 4 y el 5. Despierte a su vecino, dígale, no te duermas. Este viernes voy a dar una enseñanza sobre los errores que uno comete al ir a la iglesia. Y uno de los puntos que voy a enseñar es el error terrible de ir desvelado. ¿Se ríen? Eso es una ofensa para Dios. Venir desvelado a la iglesia es una ofensa para Dios. Falta de sabiduría, falta de administración, falta de cuidado. Anoche jajaja, jijijo, y hoy durmiendo, ¿no? No, hermanos, eso es una falta de respeto para Dios. Efesios 1 del 3 al 5, escuche. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Ahora aquí ponga atención. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo te escogió Dios? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La primera frase: desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. O sea que usted no había nacido todavía, porque si el mundo no existía, usted no existía. Pero ¿cómo es posible que Dios ya lo conocía a usted? No, pastor, es que esta doctrina del Nuevo Testamento es rara. Perdóneme, pero eso está en el Antiguo Testamento también. David le dijo a Dios antes de nacer: mi embrión vieron tus ojos. Y a Jeremías le dijo: antes que nacieses te escogí y te di por profeta a las naciones. La doctrina de la gracia, de que Dios nos escogió antes de nacer, está desde el Antiguo Testamento. Eso no es algo nuevo del Nuevo Testamento. ¿Tú hiciste algo para que Dios te escogiera si todavía no habías nacido? No, no podías hacer nada. Fue por pura gracia, fue un favor no merecido. Merecías el castigo, te extendió la misericordia, que consiste en no recibir el castigo misericordioso, del castigo merecido, y luego por gracia te da la salvación que tú no merecías. Pero fíjese, aquí está el asunto, y esta es la parte que tiende a confundir: para que fuésemos santos y sin mancha. Ok, si ya me escogió por gracia, ahora ¿para qué quiere que yo sea santo y yo sea sin mancha? Y ahora me va a costar ser santo, porque nuestra tendencia como humanos, hermano, es el pecado. Nuestra carne, su tendencia es hacer lo incorrecto. Por ejemplo, el domingo lo correcto es ir a la iglesia, pero hay gente que se levanta desvelada y la carne le dice: no vayas. O lo correcto es leer la Biblia y estudiar, orar en nuestra casa, pero la gente dice: no, porque tengo que ver la Champions. O sea, hacer lo bueno nos cuesta, hacer lo malo es nuestra naturaleza, es a lo que nosotros tendemos. Entonces, ¿por qué Dios ahora me pide que yo sea santo, que yo sea sin mancha, si Él ya me escogió por gracia? Eso es difícil, eso me va a costar. Bueno, lo que usted debe de entender es que con la gracia vino la fe en el sacrificio. Y esa fe en el sacrificio es la que te hace querer vivir para Él. Ahora la nueva naturaleza que tú tienes es querer agradarlo a Él. He aquí, dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Es decir, antes tú amabas todo lo del mundo, ahora todo lo del mundo te parece raro. Tú dices: qué raro, y yo hacía esto. A lo mejor tú eres una de las personas que antes en el mundo era un tremendo bailarín, ¿no? Y de repente por ahí alguien de tu familia te tiene ahí grabado en unos 15 años de 1990 o qué sé yo, y te pone una memoria ahí, mira, y sales tú ahí y tú ves ese soy yo.
qué ridículo era yo. ¿Sí? O sea, tu postura ahora en la gracia es aborrecer el pecado y amar la santificación. Esa es la razón por la que los incrédulos no se dan de topes y dicen: ¿qué hacen esos cristianos ahí 2 horas cantando? ¿Y qué hacen esos cristianos ahí oyendo un libro antiguo que ya hasta pasó de moda? Porque ahora nuestra disposición de nuestro corazón fue cambiada por la gracia de Dios. Si ve, no son tus obras. No se pierda el domingo que viene. Usted va a entender por qué hacemos todo lo que hacemos como si nosotros lo hiciéramos, pero en realidad no somos nosotros, sino es Dios haciéndolo por medio de nosotros. Y ahora la última frase: según el puro afecto de su voluntad. O sea, fue voluntad de Él, toda, de principio a fin. Escogerte, salvarte, justificarte, darte la fe para que tu fe sea una fe en el sacrificio correcto, no en los sacrificios incorrectos. Ese es el problema hoy: la gente tiene fe en un montón de sacrificios incorrectos. La única fe en el sacrificio verdadero es la fe en el sacrificio del Hijo de Dios. Cuando la gente entiende esta doctrina de la gracia, se sale de todos esos falsos evangelios que se están predicando ahora. Ya no se dejan timar, porque ahora la gente solamente pide un montón de dinero, ya no se dejan engañar. Y la gente abre sus ojos y dice: wow, pues si todos estos son unos lobos rapaces que están predicando un evangelio por conveniencia. Yo soy salvo por gracia. Todo lo que recibo es por gracia, todo lo que tengo es por gracia. No lo merezco, es por Él, por el puro afecto de su voluntad. Para cerrar, Juan 3:36. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira, ¿se acuerda que antes éramos hijos de ira? Sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, la única forma de escapar de la ira es por medio del Hijo, pero por la gracia de Dios. O sea, tú no puedes, o sea, no es un pecador que dice: ay no, yo me quiero escapar del infierno. Y los hermanitos por ahí dicen que la forma de escapar de la ira de Dios es que yo me haga cristiano, ir a la iglesia y seguir, bueno, todas las reglas que ellos tienen, y yo voy a tratar moralmente de hacerlo en mis fuerzas. No. Esa predisposición del corazón tiene que haber sido puesta por Dios por gracia. Me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, yo no fui a la iglesia a convertirme al Señor. Me dijo a mi hermano, dice, mi hermano mayor me invitó, dice: te invito a la iglesia cristiana. Y ya me había como dado una evangelizada previa y me había puesto música cristiana y me gustó la música cristiana. Yo, vamos. Pero yo no dije: yo voy a ir a la iglesia, voy a cambiar, voy a ser mejor persona. No. Yo cuando fui, escuché el evangelio, me acuerdo que predicaron Primera de Pedro. Algo en mi corazón cambió, pero no fue mi decisión. Hubo un switch en mi corazón. ¿Sí? No fui yo que yo decidí, yo dije: yo quiero ser moralmente más correcto, mejor ser humano. No. Por eso la obra de salvación y de santificación es del Señor. Yo tomaba, yo hacía cosas, yo era un vulgar para hablar. De cada 10 palabras, 9 era una maldición. De repente me metía por ahí droga cuando había la oportunidad. Fumaba, era adicto a la nicotina. No fui a ningún lugar de alcohólicos anónimos, ni de neuróticos anónimos, ni de Oceánica para reformarme de la drogadicción. Ni nadie me dijo: mira, ahora te vamos a dar un curso del vocabulario cristiano para que dejes de maldecir. Fue algo que Dios lo hizo en mi corazón. Me convertí en una iglesia bien humilde. Me acuerdo que nada más tenía las paredes, no tenía piso y no tenía techo. Era de tierra. Estábamos adorando con vista al cielo y sin puerta. Y ahí Dios se glorificó, hizo grandes cosas para salvación en mi corazón. Eso es gracia. Gracia es algo que Dios hace sin que tú lo pidas, pero que cuando Él lo hace, transforma tu vida para siempre. Así que para concluir le digo: no tenga miedo, arrójese en las manos del Señor. Nuestro Salvador que murió en esa cruz tiene poder para salvarnos, tiene poder para santificarnos también.
Cierre sus ojos, vamos a orar.